Y es mi oración, es nuestra oración de todo el cuerpo pastoral y de todos los que ministramos en esta preciosa iglesia, que el Espíritu Santo alcance, toque el corazón, nos ilumine y que se cumpla el propósito de Dios que tiene para nosotros. Si es tan amable, abra usted su Biblia en Efesios capítulo 6 y vamos a continuar con la exposición de la palabra de Dios, específicamente en el versículo 16, continuando con la armadura de Dios. Vamos a dar lectura desde el verso 10 en adelante. ¿La tienes? Efesios capítulo 6, versículo 10. La Biblia dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda armadura de Dios para que podáis resistir, estar firmes contra las acechanzas del diablo. Versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Versículo 16. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, hoy delante de ti nos ponemos en tus manos, convencidos en el poder que hay en tu palabra, y esta es verdad. Papito, gracias por tu amor, por tu misericordia, gracias porque inclinas tu oído a nuestra oración, creyendo firmemente que tu Santo Espíritu mora en nosotros, tus hijos. Creemos que tú nos sigues iluminando para seguir transformando nuestro entendimiento, y que de la misma manera, Señor, nos ayudas a comprobar tu voluntad, que es santa, agradable y perfecta. Papito, gracias porque reconocemos que Jesucristo, como nuestro Señor, como nuestro Dios, como nuestro abogado, está sentado a tu diestra, intercediendo por cada uno de nosotros, reconociendo que fallamos, reconociendo que aún la carne, el pecado mora en la carne, pero que tu Santo Espíritu trae a nuestra mente y a nuestro corazón, a nuestra memoria, que somos vencedores. Creemos en el precioso nombre del Señor Jesucristo que todo espíritu ajeno al tuyo, tú lo atas, tú lo reprendes en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien. La armadura de Dios, como hemos estado estudiando, no es un fetiche, no es tampoco un utensilio externo, tampoco es un escapulario, sino textualmente, como lo hemos estado analizando y estudiando a la luz de la palabra de Dios, es el carácter de Cristo. Ningún cristiano podrá resistir las pruebas, las tentaciones, las adversidades, si no está gobernado, saturado por el Espíritu Santo que ya mora en él. Primer carta a los Corintios capítulo 6, Efesios capítulo 1, por lo menos se menciona que somos templo del Espíritu de Dios, morada del Espíritu Santo. Entonces, el carácter de Cristo debe de ser la manera en la que el cristiano está convencido que debe de vivir. Es muy interesante que cada una de las piezas que nosotros estamos viendo son muy importantes. Ninguna es más que lo otro. Vayamos pues y releamos el capítulo 6, verso 16, en donde vamos a ir viendo
algunas palabras que son muy interesantes para nuestro estudio, pero principalmente para aplicación a nuestra vida. Dice la palabra de Dios: sobre todo, tomad el escudo de la fe. Bien, en esta primer frase que vamos a estudiar, la frase o la palabra sobre todo no quiere decir que es la más importante. La palabra sobre todo es la frase que introduce a las últimas tres partes de la armadura de Dios. Esta sobre todo. Pero si nosotros nos fijamos en lo que el Espíritu Santo está diciendo del griego, en el griego, traducido al lenguaje actual español, no quiere decir que estas piezas, las últimas tres, están encima. Es decir, la palabra sobre todo no quiere decir que está por encima de las demás. No, sino que estas primeras, las primeras tres que ya estudiamos, el cinto, la coraza, el calzado, en los versículos 14 y 15, son para preparación y por supuesto para protección permanente, el estilo de vida, la santidad en el creyente, y nunca deben de quitarse en el campo de batalla. ¿Cuál es? El escudo, el yelmo y la espada, que son las siguientes, deben de mantenerse siempre listos para la acción. Se utilizaban en el momento en que se empezaba el combate como tal, de ahí que la acción verbal sea tomada. Otra vez, las primeras piezas, el cinto, la coraza y el calzado, siempre deben de estar puestos, es decir, el estilo de vida de santidad en el creyente. Las otras tres, que son las que acabamos de mencionar, el que es el escudo, el yelmo y la espada, esas tres tienen que estar preparadas. Si tú te das cuenta, un jugador de béisbol, antes de entrar al campo, ya lleva los zapatos bien amarrados, el uniforme puesto, y no es hasta que va a entrar a jugar que se pone el casco. Un jugador de fútbol americano, exactamente lo mismo. Está en la banca, no está castigado, está esperando. Ya tiene los zapatos, el uniforme puesto. Y en el momento que le dicen, va usted a salir, se pone el casco. Entonces, todo cristiano tiene que tener ya los primeros tres elementos, que son el cinto, la coraza y el calzado, que acuérdate, apuntan a la santidad. Y los tres, por supuesto, y principalmente en el que se refiere al cinto, ¿verdad? Se refieren a la pureza sexual. Fíjense ustedes, pero ¿cómo era un escudo? El escudo, de acuerdo a lo que dice tu diccionario griego, que es la palabra 2375 en tu diccionario griego, era un escudo grande, como de forma de puerta. Y los soldados romanos utilizaban diversos tipos de escudos, pero dos de ellos eran los más comunes. Primero, un escudo era redondo, pequeño, de unos 60 centímetros de diámetro, el cual se aseguraba en el brazo con dos correas de cuero. Era liviano, se empleaba para contener los golpes de la espada del oponente en el combate cuerpo a cuerpo. El segundo, que es el que se describe en la carta, en el libro a los Efesios, en el capítulo 6, ese escudo al cual se refiere el apóstol Pablo, tenía unos 80 centímetros de ancho y 1,20 m de altura aproximadamente. Yo mido unos 60, unos 65, entonces ahí ponle cuidado, aproximadamente. Fíjate, entonces estaba diseñado para proteger todo el cuerpo del soldado, y que era bastante más pequeño, de acuerdo a los cronistas, a los historiadores. El cuerpo de muchos soldados era más pequeño que el de un hombre promedio de la actualidad. Y el escudo estaba hecho de un pedazo sólido de madera y se cubría con metal o cuero muy resistente, tratado con aceites.
Los soldados que portaban estos escudos se ubicaban, ponle cuidado, se ubicaban al frente de las líneas de batalla, y su disposición normal era al lado del otro, uno a uno, pegaditos, al formar un escudo humano que impidiera todo acceso al enemigo. Estos hombres, los primeros de la fila, se escudaban, se ponían atrás del escudo, pues, juntaban sus escudos y creaban una línea inmensa que se extendía hasta 2 o más kilómetros de ancho, fíjate. Y los arqueros se mantenían detrás de ellos, primera línea. Se formaban uno a uno, escudo a escudo. ¿Me cachas? Los arqueros estaban atrás de los que tenían el escudo. Bueno, se hacía una línea a 2 o 3 kilómetros aproximadamente. Y cuando iban avanzando, que iban caminando, levantaban el escudo. Y los arqueros que estaban atrás también iban caminando casi en cuclillas, ¿verdad?, para lanzar la flecha al enemigo. Mientras que el que tenía el escudo, cuando le lanzaba el enemigo la flecha, impedía que le cayera al frente. Cualquier persona que se mantuviera de pie o agachado detrás de esos escudos estaba protegido de esa ráfaga destructiva de flechas y lanzas enemigos. La confianza continua del creyente en lo que dice Efesios capítulo 6 y en relación a este escudo, versículo 16, primera frase, sobre todo, es absolutamente necesaria para protegerlo de las tentaciones de toda clase de pecado. Eso es muy interesante. Todo pecado trae como resultado que la víctima caiga presa de mentiras, de las falsas promesas que hace Satanás y que le plantea. La decisión infiel de rechazar la alternativa correcta, que es la obediencia, la bendición de Dios. Entonces, vamos a recapitular porque esto es muy interesante. Los primeros 3 elementos los tienes que tener puestos diarios. Desde el escudo en adelante, tienes que tenerlos preparados, porque diario vas a tener tentaciones. Diario. ¿Por qué? Porque aún somos un espíritu, ¿verdad?, con un alma dentro de un cuerpo. El alma se está transformando. El espíritu es nuevo. Allí cohabita el Espíritu Santo. Mientras que la carne no ha sido regenerada, no ha sido glorificada. Allí está el pecado. Romanos capítulo 7. Fíjate muy bien. Por consiguiente, tenemos que ser muy fieles en la palabra de Dios, en el sentido de vivirla. Y este escudo grande era levantado sobre la cabeza, te decía yo, del soldado, y cuando el grupo de ellos caminaba juntos, podían hacer frente, fíjate que es muy interesante, podían hacer frente todos como un solo hombre, en unidad. Acuérdate muy bien de Nehemías capítulo 4, cuando enfrentaron la burla, el menosprecio en la reconstrucción del muro de Jerusalén, y todos estaban unidos, cuerpo a cuerpo, enfrentaban al enemigo, de modo que cuando se iban en fila, codo a codo, se iban protegiendo, se iban ellos cuidando las espaldas. Me refiero a Nehemías 4. Y en Efesios, cuando el soldado quedaba protegido de las planchas de hierro, hacía mucho más difícil que le alcanzaran los dardos, las lanzas o las flechas que lanzaban los enemigos. El escudo debe de ser tomado voluntariamente por cada cristiano, por cada creyente, y sirve para ilustrar
la defensa de la fe en el corazón del creyente. Si son tan amables, vamos al Salmo 144 y vamos a ver más claro a qué apunta este escudo de la fe. Ya vimos que los tres primeros hablan textualmente a la pureza sexual, principalmente a la pureza del cristiano, pero desde el escudo en adelante, ¿de qué nos habla? El Espíritu Santo. Salmo 144, versículo 1 y 2. ¿La tienes? Y acá en estos versículos, yo te voy a pedir un favor. Si eres estudiante de la Biblia, si estás haciendo anotaciones, bien puedes subrayar. Voy a leer el versículo y después en el versículo 2 vamos a verlo un poquito más para que nos demos cuenta de esa protección a manera de escudo que es Jehová el Señor en nuestras vidas. Dice el versículo 1: bendito sea Jehová, mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Versículo 2: misericordia mía y mi castillo, fortaleza mía y mi libertador, escudo mío en quien he confiado, el que sujeta a mi pueblo debajo de mí. Bien, si nosotros analizamos este salmo, el Salmo 144, versículo 1 y 2, nos daremos cuenta que de acuerdo a lo que dice el salmista, inspirado por el Espíritu Santo inspiró su palabra, nos damos cuenta que David está diciendo que esta roca es Dios y esta roca es Cristo. Si tú lees primera carta de Pedro, en el capítulo 1, te darás cuenta que la roca es Cristo. Jesucristo mismo dijo que Él es la roca. En Efesios capítulo 4 se nos dice que Él es la piedra angular, el fundamento. ¿Me vas agarrando entonces? Entonces, este salmo nos habla de edificar nuestra vida sobre la roca, quien adiestra nuestras manos para la batalla. Y lo que dice el salmista, que es David, es que David vivió en los tiempos de la teocracia de Israel, no como hoy en la iglesia del Nuevo Testamento. Dios daba poder al rey para que de la misma manera él sometiera a sus enemigos con el poder de Dios. Fíjate bien. Entonces, si David está diciendo en el Salmo 144, versículo 1 y 2, que en los momentos en que viene el enemigo, que lo quiere tomar por sorpresa, que lo quiere atacar, el Señor, la roca, la sabiduría de Dios, Proverbios capítulo 1 del verso 1 hasta el 19, Él es nuestro sostén, la roca que es Cristo, primer carta de Pedro, Él a través de su palabra, Juan capítulo 1 versículo 12, somos sus hijos, el verbo se hizo carne, Juan 1:1, Él como esa roca, como ese fundamento, Efesios 4, a través de su doctrina, Efesios capítulo 6, capítulo 4, es quien a través de la doctrina, esa palabra, esa vida, ese Señor, ese Jesús verdadero nos capacita, nos adiestra, nos prepara para enfrentar el día malo. Fíjate, versículo 2, vamos del Salmo 144. Entonces acá están los elementos. Dios es nuestro elemento, Jesús es nuestro maestro. Pero ¿quién es y cómo actúa Dios en medio de la batalla? Ya vimos que es nuestro escudo, pero Él actuará, versículo 2, con misericordia. Él es mi castillo, me habla de protección, fortaleza mía. Y si te acuerdas de Efesios, en donde dice Pablo que nos fortalezcamos en el Señor. Entonces no es nuestra fortaleza, la fortaleza viene de Dios. Entonces Él es mi misericordia, Él es mi castillo, Él es mi fortaleza, Él es mi libertador, Él es mi escudo. En donde tiene que estar que el cristiano confiado.
Él sujeta a mi pueblo debajo de mí. Entonces, el Salmo 144, versículo 2, nos enseña que Dios proporciona 6 beneficios en medio de la batalla: misericordia, castillo, que habla de protección; fortaleza, que habla de perseverancia; libertador, lo cual habla completamente de libertad, de no esclavitud; escudo, lo cual nos habla de una protección también; y refugio. Qué interesante, ¿no? Regrésate por favor a Efesios capítulo 6, en el verso 16, y sigamos viendo el escudo de la fe. Entonces vemos que sobre todo no quiere decir sobre encima o por encima, no, sino que no se te lo olvide y que lo tengas preparado. El escudo de la fe debe de ser tomado. El escudo de la fe debe de ser levantado, se traduce también. Y se lee en el texto griego que da a entender que debe de ser levantado en todos los casos, en todas las circunstancias. Quiere decir siempre. Siempre tienes que estar con el escudo de la fe preparado. Aparece la palabra fe. Sobre todo quiere decir, estate preparado, tomando, o sea, sujetándolo, el escudo, la protección de Dios, de la fe. Pregunta: ¿de qué fe se trata o a qué fe se refiere el apóstol Pablo en este versículo? Si te acuerdas o repasaste tus lecciones con relación a este pasaje, te darás cuenta que también los primeros 3 elementos nos hablan de la palabra de Dios, de la doctrina. En el caso de Efesios capítulo 6, verso 16, la fe a que el apóstol Pablo hace referencia no es al cuerpo de creencias cristianas, para el tipo de fe que es empleado en Efesios capítulo 4, versículo 13, ¿verdad? Sino a la confianza. Escucha, la fe que habla acá es la confianza básica en Dios y la fe en Cristo Jesús. Esa fe se apropia desde el momento de la salvación y continúa trayendo bendición y fortaleza a medida que se confía en Él para recibir provisión y ayudas diarias. Entonces, la esencia del cristianismo es creer que Dios es y que la recompensa y que Él recompensa a quienes ellos buscan a Dios con todo su corazón, Hebreos 11:6, y Él recompensa a todo aquel que le busca. Depositar una confianza total en su Hijo como su Salvador personal, el que fue crucificado, el que fue sepultado, el que ha sido resucitado, el que ascendió y está a la diestra del Padre, el que obedece las Escrituras como palabra completamente infalible, con plena autoridad, y espera con amor la segunda venida del Señor Jesucristo. A ese Dios le da protección. La gran declaración, escucha, del profeta Habacuc, el justo por fe vivirá, no habla de una fe de prosperidad económica. Habla de la fe de los redimidos. Hebreos 11, Hebreos 12, 1 y 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el que inició, el que concluyó, el que comenzó la obra, ese la termina en ti. Entonces el cristiano tiene que tener sus ojos espirituales, su corazón en Cristo Jesús. Y por lo menos esta frase que habla de que el justo por su fe vivirá, la vemos en Habacuc capítulo 2, versículo 4. En Romanos capítulo 1, versículo 17, la cita el apóstol Pablo tomando la de Habacuc. La vemos también en Gálatas capítulo 3, versículo 11. Y una vez, y por última vez, la vemos que el que escribió o el anotador de Hebreos lo hizo en el capítulo 10, versículo 38. El justo por la fe vivirá. Hablando
de la persona del Señor Jesucristo. Y la fe en Dios tiene una importancia mayor, inmensurable, y es más digna de confianza que la fe práctica y cotidiana por lo cual vivimos en este mundo. Además, está lejos de ser tan solo fe de algo. El cristiano no cree nada más por creer. El Espíritu Santo le ha colocado en el creyente esa fe salvífica. Y la fe solo es tan confiable y útil como la dignidad y confianza que se posee, ¿verdad? Nosotros no creemos en un objeto. La fe cristiana es poderosa, es efectiva, porque el objeto de la fe es el Señor Jesucristo. Y Él es infinitamente poderoso, absolutamente confiable. La fe cristiana nunca falla, porque aquel en quien se deposita la fe nunca va a fallar. Él es fiel. Fíjate, la fe que salva, que ya tenemos, es la misma que nos conduce a la victoria, porque está sustentada y depositada en Cristo Jesús. Por favor, ve a primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 4. Primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 4. Bien, vamos a acelerar un poquito el tiempo para poder cubrir esta enseñanza. ¿Ya la tienes? Primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 4. Fíjate muy bien. Quiero que me hagas favor de no despegar tus ojos de la palabra de Dios, porque hay tres frases muy interesantes que escribió Juan el evangelista. Y estas mismas tienen que llamar la atención en el cristiano. Primera carta de Juan, capítulo 5, verso 4. Porque todo lo que es nacido de Dios, ¿de quién habla? Del cristiano, ¿no? ¿Sí o no? Trucha, ¿sí? Habla del nacido de nuevo. Todo lo que es nacido de Dios, ¿qué dice la Biblia? Vence al mundo. Y esta es, ¿qué dice la Biblia? La victoria que ha vencido al mundo 2 veces. ¿Y qué vence al mundo? Nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Tercera vez que vemos la frase vence al mundo. Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces el escudo de la fe, viéndolo más claro, es la fe depositada en el Señor Jesucristo. Es la fe que hace que venzamos, nosotros vencemos. Es Jesús, por supuesto. Y el sistema de engaño, de maldad, que es controlado por Satanás a escala global en el mundo, el Espíritu Santo, de acuerdo a lo que dice Efesios capítulo 1, nos ha dado esa energía, ese poder para perseverar y vencer. Por medio de Cristo y su provisión de salvación, el creyente es un vencedor invicto sobre este sistema invisible de maldad demoníaco humano que Satanás maneja para capturar almas humanas y llevadas con él al infierno. Y para que sus lectores, ¿verdad?, capten la grandeza de esta victoria, me refiero a primera carta de Juan. Juan repite 3 veces esta referencia de vencer al mundo. Y cuando el Espíritu Santo repite algo, tenemos que poner mucha atención. Esa fe que cree es la fe de Jesucristo, la dedicación total de la vida. Él hace del creyente un vencedor. Él es algo que Juan repite para llamar la atención de mucha importancia. Vamos a regresar a Efesios. Me sorprendió, es hermosísimo cuando empiezas a ver el original. Fíjate, Efesios 6:16, ¿la tienes? Sígueme, por favor. Las primeras todas hablan de la doctrina, de la santidad, de la pureza sexual. Cierto, seguimos hablando de pureza sexual, pero ponle cuidado. Dice el versículo 16 del capítulo 6, sobre todo, quiere decir, tenlo preparado, toma, levanta la fe en Cristo Jesús para que podáis apagar. Esta palabra es la palabra 4570 de tu diccionario griego y se traduce extinguir.
Ponle cuidado porque al principio di el ejemplo de lo que hacía el soldado cuando lanzaban las flechas. Lo levantaba, entonces llegaban las flechas del enemigo y se apagaban en el escudo. ¿Me vas agarrando la onda? Ahora bien, fíjate muy bien. Los dardos de fuego, esta palabra dardos es la 956 de tu diccionario griego y se traduce del griego al lenguaje actual español como proyectil, lanza, flecha, y falta una palabra: fuego. Esta palabra fuego, 4448, puro, con acento en la primera O, está impresionante. Se traduce como encender, ser encendido, arder por implicación, estar inflamado con cólera. Y fíjate lo que significa. La palabra fuego es inflamar con cólera, con aflicción. ¿Y cómo crees que se traduce también? Lujuria. Esta palabra fuego se traduce lujuria, encender lujuria. Entonces, fíjate muy bien, el escudo es levantado, el carácter del Cristo en el cristiano tiene que ser levantado. Sígueme por favorcito lindo, por favor. Tiene que ser levantado el carácter de Cristo, tus botas, tu cinturón. Acuérdate que los lomos es la pureza sexual. Acuérdate que el cinto es pureza sexual. Levantas el carácter de Cristo para que cuando vengan las flechas de lascivia, de lujuria y todo desorden pecaminoso. Está impresionante, ¿verdad? Muchos nos imaginábamos, son los ataques. A ver, pero ¿qué ataques? ¿Qué ataques son a los que se refiere la palabra de Dios? Las flechas, la lujuria, ¿verdad? La aflicción. Vete rápidamente a Romanos capítulo 13, versículo 12, porque ya nada más nos quedan 2 horas para seguir continuando. Entonces te das cuenta que, híjole, Satanás anda como león rugiente. Romanos capítulo 13. Y acá Pablo está alertando a la iglesia de la manera que debe de vivir un cristiano. No nos podemos dar el lujo de pestañear, perdóname la expresión. No nos podemos dar el lujo de concesionar la fe, hacerla a un ladito tantito, un poquitico, y luego ver pornografía. No. Romanos 13, 12, 14. Dice Pablo: la noche está avanzada. Se refiere al tiempo tenebroso de la depravación humana y el dominio satánico. Se acerca el día. Se refiere al segundo regreso del Señor Jesucristo. Desechemos. ¿A qué se refiere? Pablo exhorta al cristiano para que se arrepienta si está viviendo en pecado. No te imaginas lo destructivo que es la inmoralidad sexual. Todo pecado, por supuesto. Y luego Pablo está diciendo: vistámonos de las armas de luz, la protección que suministra la justicia que vive en práctica. Y luego Pablo dice en el versículo 13: andemos como de día. Y si tú lees Efesios capítulo 5, versículo 1, versículo 2, Pablo hace la instrucción, da la instrucción de que el cristiano imite a Dios porque somos hijos de luz. No andemos en glotonerías, en borracheras. Y luego en Romanos dice en lujurias y lascivias. Esta palabra lujuria como tal se traduce relaciones sexuales fuera del matrimonio. Fíjate lo que dice en el griego. Se traduce por implicación, es el esperma del hombre, o sea, fornicación. Y Pablo le dice a los cristianos: no estén fornicando. ¿Cuál aventurita? ¿Cuál de vez en cuando? No, Señor.
Y Pablo dice también de las lascivias. ¿Sabes qué son las lascivias? Libertinaje sexual. Incluye todos los vicios. Entonces las palabras que están en Romanos capítulo 13, lujuria y lascivia, totalmente nos hablan de inmoralidad sexual. Olvídate lo que sigue: contiendas, envidia. Y aquí Pablo les dice a los lectores de Romanos y a nosotros, nos está diciendo: vístanse, envístanse del carácter de Cristo, vestidos del Señor, y no proveas, no alimentes tu carne. ¿Qué anda un cristiano viendo a las 2 de la mañana? A ver si le habla quién sabe quién por internet, por favor. Las tentaciones se asemejan a las flechas incendiarias que el enemigo lanza. Fíjate, yo lo estaba analizando hace rato. Si la lanza, si el dardo, si la flecha la manda Satanás, y tú no tienes los zapatos, la santidad, pues, no estás viviendo en santidad. Pecamos, sí, pero el fin es perfeccionarse, quiere decir madurar en la palabra. Si no tienes el carácter de Cristo levantado, cae ese dardo y en la carne es como estopa. Es lo que significa la palabra dardo de fuego. Inmediatamente se prende. O sea, de volada, rápido se prende. Basta con que concesiones 3, 4 minutitos, menos en una imagen que no debes de ver. A eso se refiere. Entonces fíjate, lanzaban la flecha, tenía brea, la brea ardía con fiereza, ¿verdad? Lanzaban la flecha, y cuando se esparcían las llamas ardientes en todas direcciones, lanzaba las flechas el enemigo. Entonces Satanás lanza ¿a dónde los dardos? A la mente, a los ojos, al corazón, a las entrañas, a las áreas que el Espíritu Santo nos está diciendo que cuidemos. ¿Cada tercer día? No, diario. ¿Cada 4 horas? No, todos los días, a cada momento. Y esta protección más confiable de los dardos no es más que vivir en la palabra de Dios. El sexo fue creado por Dios y todas las cosas creadas por Él son buenas. Pero cuando se pervierte el sexo, no te imaginas lo destructivo que puede ser en la vida de una persona. Y cuántos pretextos hay en algunas personas de decir: como no tengo buena noche, pues voy a buscar por allá. Hazme favor. Como la esposa se está negando, el esposo se está negando, pues voy al supermercado. ¿Me explico? No quiero ser más explícito. En otras palabras, buscan otra persona para satisfacer sus deseos carnales, ¿verdad? En lugar de, Dios mío, mira, ya arañaste las paredes, vuélvelas a arañar. Pero en lugar de que te detengas, Dios mío, es que es normal, algunos dicen las tentaciones. Sí, pero poderoso es Dios que mora en nosotros, que nos da la fortaleza para la victoria. Siempre que tratamos de justificar cualquier pecado de cualquier manera, fíjate, degradamos el carácter de Dios y elevamos el de Satanás. Dios perdona, pero vas a recoger tu cosechita. Y esto es muy grave. ¿Por qué? Porque a medida que tú estés cediendo terreno a Satanás y que tú piensas que te puedas burlar de Dios, estás cada vez más cegado, te estás poniendo como si fueran cosas de plastilina, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el pecado nubla el entendimiento. Pero cuando tú, amado hermano en la fe, estás viviendo en santidad, ahí vas peleando la buena batalla de la fe, con el escudo en la fe en el Señor Jesucristo, crees las promesas de Dios. Dice la Biblia que Dios atiende el consejo y es bendecida tu vida. Proverbios 8:34. Que Él nunca dará a sus hijos una piedra cuando le piden un pez. Que Él suplirá todo lo que necesitamos. Entonces, el escudo de la fe es la pieza de la armadura que permitirá apagar todos los dardos del enemigo que Él está enviando. ¿Quién los lanza? El maligno. ¿Quién es el maligno? Satanás. Pedro escribió
en su primer carta, capítulo 4, versículo 1 al versículo 3. Basta ya. Se traduce, es suficiente. Basta ya. Para que sigas andando en borracheras, en lascivias, en lujurias. Basta ya. Ya estuvo. Ya párale. Ármate del pensamiento en el cual Cristo se ofrendó para sacrificio en pago de nuestros pecados. Ármate de ese pensamiento para vivir en santidad el tiempo que te quede de vida. Vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo y delante de ti, nos ponemos en tus manos. Tu palabra dice: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios, sobrios, velad en oración, y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Hoy en este día es el Espíritu Santo que ha hablado principalmente a nosotros los hijos de Dios. Y que sea el Espíritu Santo que revise nuestro corazón, que nosotros seamos sensibles a su voz y que confesemos nuestro pecado. Señor, yo te pido con todo mi corazón que veas la justicia de tu Hijo Cristo en cada uno de nosotros. Que tú restaures la imagen del varón. Que tú restaures a los esposos, al esposo, al hijo, al padre. Que restaures matrimonios, que restaures familias. Gracias, papá. De esa misma manera, en la perseverancia de la fe, en la santificación progresiva, seremos transformados, viviendo de gloria en gloria para tu gloria. Y hoy en este día es el Espíritu Santo que también dice que ninguna religión te da el cielo. No hay otro nombre dado a los hombres más que Jesucristo nuestro Señor, en el cual hay perdón de pecados. En este día yo te invito a que recibas a Jesucristo. Junto conmigo eleva esta oración diciéndole: Señor y Dios, reconozco que soy pecador, que la paga del pecado es la muerte y el regalo de Dios es la vida eterna. Hoy creo con todo mi corazón y confieso con mi boca que Jesucristo es mi Salvador personal. Hoy te doy gracias por quien vive y reina en mi corazón, Cristo Jesús. Amén. ¿Qué tal? Me da muchísimo gusto saludarles y quisiera simplemente comunicarles que gracias a todos ustedes a través de todas las naciones en el mundo que aman la palabra de Dios y que realmente están interesados en que nosotros como organización Vida Nueva para el Mundo continúe predicando el Evangelio de la gracia de Jesucristo, podamos nosotros continuar haciéndolo gracias a sus donaciones. Este año cumplimos 46 años de ministerio, 46 años donde hemos predicado, pensamos y consideramos de una forma fiel el Evangelio, la sana doctrina de Jesucristo. Nosotros con todas estas donaciones tenemos que sostener pastores, misioneros, obras, equipos de televisión y aún continuamos buscando la manera de poder elevar este ministerio. Hasta este momento quiero que ustedes estén enterados, no tenemos una sola propiedad y así hemos trabajado durante 46 años porque le damos la importancia a la evangelización, a las misiones y también a los hombres de Dios para levantar más pastores. Le damos las gracias, que pueda Dios con su gracia tocar sus corazones y que puedan ustedes invertir en un terreno donde es fructífero, porque creemos que hemos producido bastante buen fruto para la gloria de Dios. Gracias por sus aportaciones y por las donaciones
que sabemos ustedes continuarán haciendo para que podamos continuar siendo fieles en la predicación del Evangelio de la gracia de Dios. Que Dios les bendiga.